Muy buenas noches a cada uno de los presentes para nuestro estudio de esta noche. Como en cada ocasión, antes de que iniciemos, les voy a pedir que podamos inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones y bondades que hasta ahora nos ha concedido. Te pedimos de una manera muy especial que al abrir su palabra pueda abrir nuestro entendimiento, que podamos tener la capacidad no solamente de escuchar, sino entender, y de igual manera que nos dé la fuerza y la posibilidad de poder vivir de acuerdo con su voluntad. Sé con cada uno de los presentes y de igual manera por alguna persona que vaya a conectarse más tarde o los que vayan a acompañarnos aquí presencialmente, que pueda ser con ellos también. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, el tema que vamos a estar tocando es relacionado con lo que es la salvación. Y debido a la importancia y la extensión de este tema, aparentemente yo creo que vamos a estar haciendo dos partes, de la cual esta noche será la primera parte y la próxima semana entonces esperadamente trataríamos de darle la conclusión. Hay un versículo que no coloqué en el formato, pero que se encuentra en Primera de Pedro 1:9, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, que nos da una buena idea de la importancia de lo que es este tema, que dice Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin, dice, de vuestra fe, que es, en algunas versiones dice la salud, pero en otras dice la salvación de vuestras almas. O sea, la meta que tenemos como cristianos es la salvación. Y cuando pensamos acerca de eso, podríamos unir este tema con el que tuvimos la semana pasada. Así que vamos a iniciar con un pequeño repaso acerca de esto. Porque para entender lo de la salvación bien, necesitamos entender o tener una buena base en lo que fue el tema de la semana pasada. Así que vamos primeramente a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que dice, explicándonos qué es lo que es el pecado. Y vamos a tener una pequeña secuencia relacionada con esto. Primera de Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, el primer concepto que tenemos es qué es lo que es el pecado. Ahora, eso lo podemos analizar como algo foráneo, algo externo a nosotros, pero la Biblia es muy clara cuando nos explica un poco acerca de lo que es nuestra condición. Así que vamos a ir seguidamente a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pecado es la transgresión de la ley, la paga del pecado es muerte. Todavía estamos foráneos a nosotros, pero entonces llegamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23, que dice, por cuanto, ¿qué cosa? Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otras versiones dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado es la transgresión de la ley, la paga del pecado es muerte, pero después Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado. Entonces, aquí tenemos una cosa muy interesante. Para poder entender bien lo que es la salvación, necesitamos saber de qué cosa es la que se nos está salvando. Se nos está salvando de un piquete de mosquito, ensuciar nuestros zapatos en un charco de agua, de una gripa, de una infección de la garganta, de un cáncer, de un barco que se hunde en el mar. O sea, ¿de qué es lo que se nos está salvando ahora? De todos los ejemplos que presenté anteriormente, hay cosas que son un tanto menores, por decirlo así,
hasta algo que es bastante grave. De un piquete de zancudo yo solo simple y sencillamente lo mato y ya. Pero si estamos hablando acerca de un cáncer, sabemos, usualmente tenemos en la mente el concepto de que el cáncer es algo terminal. Entonces llega la persona al punto de decir, ¿sabe qué? Yo doy y hago cualquier cosa para poder resolver esta situación que tengo relacionado con el cáncer para que entonces esto eventualmente pueda salir. Ahora, cuando analizamos esto para verlo un poquito mejor, entonces el versículo por el cual iniciaríamos en esta parte o en esta sección de tratar de entender lo que es el aspecto de lo que es el pecado, comenzaríamos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice, hablando acerca de Jesús y de lo que es su nacimiento, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué cosa? Jesús. Ahora, ¿qué significa Jesús? Porque en la Biblia frecuentemente el nombre da la característica o el carácter de la persona que lo posee. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús significa que Él va a salvarnos de el pecado. El siguiente versículo sería Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 dice, porque del Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces se había profetizado que el nombre, cuál iba a ser el nombre de Jesús primeramente, y qué es lo que iba a hacer. Se llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, cuando Jesús está aquí en la tierra, una de las cosas que él mismo dice y menciona es de que él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Aquí en el banquito hay unas hojitas que tienen como el resumencito de la lección que estamos viendo. Hay unos de impreso más chiquito y otros más grandecitos, dependiendo de cuál pueda ver mejor. Y ahora vamos a pasar al siguiente versículo, que es Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6, que dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ahora, Jesús vino a salvar al mundo del pecado, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la condición en la que nosotros como personas estamos es de que nos enfocamos a lo que es el aspecto de la carne comparado con el aspecto que tiene que ver con el espíritu. Y aún de los versículos que habíamos visto anteriormente, tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 16, donde Dios presenta la solución del problema, hablando de que Él iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, la descendencia de una y la otra. Dice, la descendencia de la serpiente le heriría en el calcañar, pero la descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Ahora, de ahí que estamos hablando acerca de dos diferentes aspectos o de dos diferentes conceptos, carne y el espíritu. Aquí, como vemos, estamos en la sección de la pregunta número 2 de en Romanos 8:6. Romanos 8:6 nos dice, porque cuando nos ocupamos de lo que es la carne, que es la parte que Adán y Eva se inclinaron a eso en vez de guiarse por lo que Dios les había dicho que era lo del espíritu, entonces es cuando entra el pecado. Ahora, cuando nos ocupamos de lo que es la carne, ¿qué es lo que produce eso? Muerte.
Y si lo unimos con el versículo que habíamos visto anteriormente, todo aquel que transgrede la ley peca, porque pecado es la transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, el ocuparse de la carne es pecado. Y el ocuparse de la carne, igual que la transgresión de la ley, son sinónimos, los dos conducen a la muerte. Más ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso es de lo que estaríamos hablando. Y eso es básicamente lo que es la idea o el concepto de la salvación, el tema de esta noche. A través del tiempo, el aspecto de la salvación ha sido bastante mal entendido. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado acerca de Nicodemo. Vamos a leer un poquito de él en San Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4. San Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como nosotros nacemos con una naturaleza de pecado, nuestra inclinación es hacia pecar. Entonces, el pecado es un producto natural de quienes somos. No sé si recuerdan un tema que habíamos dado anteriormente y habíamos comentado, ¿por qué es que un perro sale corriendo detrás de un gato? ¿Por qué es que un alacrán cuando se ve amenazado o algo así tiende a picar con su aguijón? Esa es su naturaleza, así es como son. ¿Por qué es que nosotros como personas pecamos? Porque esa es nuestra naturaleza. Ahora, hay una diferencia. La persona, aún con esa naturaleza pecaminosa, que llega a conocer al Señor, entonces Dios impone o implanta en nosotros la naturaleza espiritual. Ahora tenemos esas dos naturalezas, ahora tenemos de dónde escoger. Entonces, está en nuestro beneficio alimentar y hacer crecer esta naturaleza espiritual para que ésta sea la que entonces domine y controla y dirija nuestras vidas. Entonces, en este aspecto de la salvación, Nicodemo, que era un maestro de la ley, era uno de los fariseos, a pesar de ser muy estudioso de la Biblia, él no tenía muy bien el entendimiento o el concepto de lo que se necesitaba para la salvación. Cuando Jesús dice, tiene que nacer de nuevo, o sea, esta naturaleza que usted tiene no lo va a llevar a la salvación, tiene que tener una nueva naturaleza, no lo pudo entender y por eso hace la pregunta, ¿voy a nacer de nuevo de mi madre? Otra persona que se acercó a Jesús preguntando acerca de la salvación, el joven rico, lo vemos en Lucas 18, 18 en adelante. Lucas 18, del 18 al 23. Dice el versículo 18 de Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Terminamos en el 23 donde dice, entonces él, oyendo esto, ¿qué cosa? Se puso muy triste porque era muy rico y sabemos a través de la historia que él se fue. Aunque vino corriendo a Jesús buscando la salvación y Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿qué cosa sucedió? Se fue triste. ¿Por qué? Porque aunque él realmente quería seguir a Dios, había algo que lo ataba en cuanto a lo que era el concepto de seguir a Dios y no estuvo dispuesto a qué cosa, soltarse de eso. ¿Qué haré para ser salvo?
Y del otro grupo que analizaríamos es del grupo de los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 6, poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le hacen una pregunta muy interesante a Jesús. Ellos para ese tiempo ya habían estado con él por 3 años y medio, recibiendo todas sus instrucciones, teniendo sus preguntas contestadas, viendo los milagros. Ellos mismos participaban de milagros y todo eso. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían juntado con él le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque en el concepto de ellos, en la cabeza de ellos es, cuando Jesús estuviera en gloria, sería la gloria por medio del reino de Israel. Ellos se elevarían sobre todos los otros reinos del mundo y ellos serían como los príncipes de todo el mundo y todas las demás naciones serían como siervos a ellos. No se daban cuenta de muchas veces para las parábolas de Jesús decían, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, es semejante a un tesoro escondido, es semejante a y daba muchos ejemplos para decir, mi reino no es como el de este mundo, mi reino es diferente. Estamos hablando acerca de la salvación. ¿De qué necesitamos ser salvados? De la paga del pecado. Todos hemos pecado y todos merecemos la muerte, pero por medio de la salvación podemos tener la vida. Entonces es de eso que vamos a estar hablando. Ahora, entre la pregunta 2 y la 3 ven que hay una frase que dice, esta frase lo escuché desde hace mucho tiempo, dice, para saber a dónde vamos, ¿qué necesitamos? Saber de dónde venimos. Y entonces vamos a tratar de presentar lo que es este concepto de la salvación un poco basado en esto. Primeramente, tratar de entender de dónde venimos. Eventualmente trataríamos de ver en la situación en la que estamos para entonces terminar con hacia dónde vamos. Entonces el primer paso va a ser, ¿qué cosa? Entender de dónde venimos. Y para eso entonces vamos a ir a una travesía por la Biblia y vamos a empezar en Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice Génesis 1:1, en el principio, ¿qué cosa? Creó Dios los cielos y la tierra. Y sabemos acerca de la semana de la creación, hizo la luz, el firmamento, separó las aguas de la tierra seca, la vegetación. Después en el cuarto día sol, luna y las estrellas. Quinto día las aves y los peces. El sexto día los animales de la tierra. Y al final, versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos ¿qué cosa? Al hombre, y lo va a hacer con dos características, dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero lo que queremos ver aquí son esas dos cosas. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es una imagen? ¿Qué entendemos por imagen? Una copia de algo o un reflejo de algo. Es una copia en el sentido de que al mirarlo podemos tener una idea o un concepto de lo que es el original. Digamos, cuando hay una construcción de un edificio grande, frecuentemente hacen una maqueta. Una de las cosas que le gusta mucho a los niños, por ejemplo, son los carritos esos que le llaman Hot Wheels. ¿Ok? Ok. Esos carritos los hacen a escala y modelo de lo que es el verdadero. Las llantas, el diseño, la forma, o sea, todo. Entonces, cuando tenemos ese carrito en la mano, es, hágase cuenta, una copia exacta, modelo de lo que es el carro verdadero. De igual manera, cuando nosotros podemos estar, cuando estamos, por ejemplo, en la parte de afuera, cuando hay sol, el sol irradia sobre nuestro cuerpo y ¿qué cosa hace? Refleja y pone en el piso ¿qué cosa? Una sombra. Esa sombra es una imagen de
lo que es la persona, un reflejo de. Entonces, cuando nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso aún en la Biblia habla acerca de que Dios habló con su boca, nosotros tenemos boca. Dice que Dios escribió con su mano los mandamientos. Habla en Daniel de que Dios está sentado en su trono. O sea, se dan las ilustraciones de Dios que nosotros podemos entender por la similitud que tenemos nosotros en cuanto a nuestra original creación relacionado con Él. Pero eso es imagen. ¿Qué es semejanza? La semejanza tiene que ver no tanto con el factor externo, sino más con el factor intelectual, con el factor de lo que es carácter. Dice que nos hizo a imagen, parecido lo que es externo, pero de igual manera con lo que es la semejanza de Dios. Ya habíamos estudiado anteriormente que lo que es, cuando estudiamos acerca de Dios, cuál era la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros vamos a reflejar a Dios, vamos a reflejar a Dios en nuestra forma, pero especialmente en nuestra manera de ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora Génesis 1:31. Porque cuando Dios termina de hacer y de crear todas las cosas, ¿cuál fue las palabras finales de Dios en cuanto a lo que había hecho? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. O sea, cuando una cosa está buena y hecha en gran manera, ¿qué cambios tiene que hacérsele? Absolutamente nada. Así como está, es como, pues básicamente necesita quedarse. Ahora, todavía en el ámbito y en el concepto antes del pecado y para tratar de entender un poquito mejor de dónde venimos, vamos a ver allí mismo en Génesis, pero ahora el capítulo 2 y el versículo 25. El Génesis 2:25 dice, y estaban ambos como desnudos, Adán y su mujer. Y después dice, y no se avergonzaban. Si nosotros hoy estuviésemos aquí y estuviésemos desnudos, ¿estaríamos tranquilos, relajados y todo bien? ¿O estaríamos, como dice la última palabra ahí, avergonzados? Usualmente la desnudez va con la vergüenza. La cosa que nos preguntaríamos aquí sería, ¿por qué es que Adán y Eva estaban allí y estaban desnudos? Porque la Biblia dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Es más, antes de contestar esa pregunta, vamos a ver un poquito de información adicional para que nos haga un poquito más de sentido. Ahí mismo en Génesis, ahora el capítulo 3, pero ahora el versículo 7. Es lo que sucede exactamente o justamente después de que hubieran pecado, y dice el 3:7, y dice, y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban como desnudos. O sea, anteriormente estaban, o sea, siempre estuvieron desnudos, pero antes no se daba, no estaba en su concepto que estaban desnudos. Ahora, después de que entra el pecado, siguen desnudos, pero se dan cuenta ahora de que están desnudos. Eso quiere decir que algo sucedió entre el estado donde estaban bien y ahora que entró el pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando se dan cuenta que estaban desnudos? Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Con hojas de higuera no va a poderse tapar muy bien la cosa. Entonces vamos al versículo 21, ahí mismo del capítulo 3, Génesis 3:21, que dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, porque imagínese nomás agarrar una hojita de higuera y ponerse una adelante, una atrás, a lo mejor algo para amarrárselo, y especialmente en el caso de las mujeres, uno aquí, otro acá, y pues
lo mejorcito que se pueda, pero con la túnica de pieles, ¿qué cosa hace? Cubre todo. Ahora, mi pregunta para ustedes, nosotros que estamos aquí y probablemente usted que está ahí en su casa, ¿cómo está usted? ¿Está desnudo o no? Sí y no, ¿ok? Eso está interesante. Me gustaría saber la explicación del no, porque en realidad todos estamos, ¿qué cosa? Desnudos. Lo que hacemos para cubrir nuestra desnudez, por ejemplo, nos despertamos en la mañana después de haber dormido, y ya sea que se duerma en una pijama, bata o lo que sea, la persona, digamos, decide irse a bañar, se está bañando, se seca, y ¿qué es lo que hace? Se cubre porque está desnudo. ¿Sabe quiénes son los que probablemente, que podríamos agarrar un concepto que no están desnudos, por ejemplo? Un perro no está desnudo. Nace con su piel, su pelusa, todo, o sea, está cubierto. Nosotros tenemos la piel, pero no tenemos una cubierta. Pero nos dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es donde esperadamente podamos encontrar, valga la redundancia, un poquito más de luz relacionado con esto. Vamos a Mateo 104, Mateo capítulo 104 y versículo 2. Dije Mateo, perdón. Salmos 104. Muchas gracias. Salmos 104, versículo 2. Y es más, para que tengamos una mejor idea de lo que se trata, comencemos en el versículo 1. Salmos 104, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, dice, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y después dice el 2, el que se cubre, ¿qué cosa? De luz como de vestidura. ¿De quién estamos hablando aquí? En ese versículo, en esos versículos estamos hablando acerca de Dios. Y dice que Dios, Él se viste. ¿Y cuál es la vestimenta de Dios? Luz. Entonces, como el hombre, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, serían un reflejo de cómo es Dios. Si Dios estaba si Dios está vestido de luz, adivinen de qué estaba vestido Adán y Eva. De luz. Y ahorita vamos a ver un poquito más de prueba de eso. La cosa es de que una vez que entra el pecado y entonces el hombre pierde esa característica relacionada con Dios, entonces ¿qué cosa es la que sucede? Pierde la vestidura. Porque parte de lo que es la vestidura es la gloria y la magnificencia que tiene que ver con lo que es la pureza y o la justicia de Dios. Dios está vestido de luz. Nosotros, el Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que Dios está vestido de luz. ¿Cómo está vestido Adán y Eva? De luz también. Una vez que entra el pecado, entonces la vestimenta de ellos cambia. Vamos a ver un ejemplo de eso. No sé si ustedes se recuerdan cuando vamos a ir a Éxodo 34, versículos 29 y 30. No sé si se acuerdan cuando Moisés había subido al monte para estar en comunión con Dios, y es cuando recibió los 10 mandamientos y entonces baja Moisés. En este capítulo, en el capítulo 34, es la segunda ocasión, porque la primera ocasión que había subido era alrededor del capítulo 19 y 20, pero había descendido por lo que era el pueblo que había hecho el becerro de oro,
Moisés se enojó y rompió las tablas de piedra. Entonces Dios le pide que se alice unas tablas nuevas, vuelva a subir, Dios lo vuelve a escribir y entonces vuelve a bajar y mire lo que sucede. Éxodo 34, versículos 29 y 30 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de piedra en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Jesús y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés había estado ¿dónde? En la presencia de Dios, 40 días y 40 noches, bajó, volvió a subir y pasó otros 40 días y 40 noches. ¿Y qué sucedió con el rostro, la figura de Moisés? Comenzaba a irradiar. ¿Se daba cuenta él de eso? No. Tanto había estado con Dios que, como decimos aquí en términos hispanos, se le pegó lo de la gloria. ¿Se acuerdan cuando Jesús se sube en el monte de la transfiguración? De igual manera hubo esa gloria, no solamente en él, sino de igual manera en Moisés y en Elías, los cuales habían estado allí con él también. Entonces, creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios, la vestimenta de Adán y Eva era la luz de la gloria, de la magnificencia de Dios, que representa lo que es su justicia. Entra el pecado y entonces con eso se pierde esta vestimenta, Dios los cubre. Ahora, cuando Dios los había cubierto con su luz inicialmente, fue parte básicamente de la creación y de lo que es el acto de Dios. Interesantemente ahora, cuando tiene que cubrir lo relacionado con el pecado, tuvo que intervenir algo feo. Eso fue muerte. ¿De dónde consiguió Dios las túnicas para cubrir a Adán y Eva? Tuvo que ser sacrificado corderos. Entonces, eso a la misma vez estaba representando lo que Jesús iba a estar viniendo a hacer por nosotros. El siguiente versículo que vamos a ver de esa tercera sección ahora es Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14. Efesios 5, 14 que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y qué cosa? Te alumbrará Cristo. Cuando hablamos acerca de Jesús, Jesús es luz. Recuerdan que aún en Mateo Jesús dice, yo soy qué cosa? La luz del mundo. Pero cuando Jesús presenta y da su mensaje a nosotros, especialmente los que lo hemos aceptado, cuando Él nos manda para que lo representemos, ¿sabe cómo dice, qué dice Jesús de nosotros? Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz de el mundo. Porque esa luz es con el objetivo de reflejar lo que es la gloria de Dios. Para ver un poquito más el reflejo de lo que es la gloria de Dios, ahora vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 9. Miqueas 7, 9. Miqueas capítulo 7, el versículo 9 dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa, y dice, y haga mi justicia. Después dice, él me sacará a la luz, y qué cosa va a suceder, y veré su justicia. ¿Cuál es el objetivo de la luz? Revelar. Por ejemplo, si estamos en un cuarto o en un lugar oscuro, no podemos ver las cosas que hay. Pero cuando se enciende la luz, ¿qué es lo que nos permite la luz? Ver y poder percibir las cosas que tenemos. Ok.
Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de tal manera que el mundo al vernos a nosotros, esperadamente de esa manera puedan tener una mejor idea y concepto de lo que es Dios. Esa fue la razón por la cual Dios nos hizo. Pero la cosa es esta, cuando entra el pecado, perdemos esa luz. Lo que tiene, el objetivo de la luz es ser un agente revelador de. Cuando perdemos eso, entonces ya no reflejamos o ya no revelamos de la manera apropiada, perdón, lo que sería la gloria de Dios. Entonces, Jesús temporariamente cubre a Adán y Eva con el manto de lo que son las túnicas. Pero cuando Jesús viene al mundo, Él llega a ser luz del mundo y nos deja a nosotros ese ministerio, así como dice 1 Corintios 5:20, nos deja a nosotros el ministerio de la reconciliación para que nosotros demos a conocer al mundo lo que es la gloria de Dios. Ahora, entonces, ¿de dónde venimos? De la mano de Dios todo estaba en perfección, pero desafortunadamente con la entrada del pecado perdemos esa luz. Entonces, allí es donde donde Dios tiene que, por decirlo así, cambiar lo que es su plan. Y en ese cambio de plan está lo que es el concepto o el proceso de lo que es la salvación. Ahora, el entendimiento de la salvación, de igual manera como sucedió con Nicodemo, como vimos anteriormente en Juan 3 y 4, de igual manera con lo de los discípulos y así, muchas veces y aún en el día de hoy hay mucho lo que es el falso concepto de lo que tiene que ver con lo que es la salvación. Uno de los conceptos tergiversados porque no lo presenta la Biblia. No sé si ustedes lo hayan escuchado anteriormente, el concepto del pecado original. ¿Sí han escuchado ustedes acerca de lo que es el pecado original? Ok. El pecado original es un concepto muy antiguo y es, yo diría, parte básica de lo que es el fundamento de la teología católica. La razón por la cual los católicos en la iglesia católica y algunos que se han ramificado de ellos tienden a bautizar a los niños desde pequeños, casi desde que nacen, es por este mismo concepto del pecado original. Un resumen de eso podríamos presentarlo diciendo de que se tiene ese concepto del pecado original porque la idea es de que como personas cuando nacemos no solamente heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán que ha pasado de generación en generación, sino que de igual manera heredamos lo que es la culpa de el pecado de Adán y Eva. Lo vuelvo a tratar de explicar. No solamente este concepto del pecado original no solamente dice que nosotros tenemos una naturaleza que se incline hacia el pecado, cosa que sí tenemos, sino que también dice que no solamente tenemos la inclinación, sino que tenemos la culpa. O sea, somos pecadores desde que nacemos. Y eso no es lo que presenta la Biblia, porque el concepto de ellos es de que nacemos culpables. Ahora, vamos a ver algunos versículos para tratar de resolver un poquito mejor este concepto o este problema. El primer lugar donde iríamos sería a Romanos capítulo 5, versículo 21. ¿Qué tal en cuanto a lo que es este concepto de el pecado original? Vamos a comenzar en Romanos capítulo 5, versículo 21, que dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Voy a leer de mi versión que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, cuando entra el pecado en el mundo, ¿qué es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es muerte. Ahora, como Adán y Eva, como nuestros padres
originales. Ellos pecaron, la herencia que ellos nos dejan es el pecado y como consecuencia la muerte. Ok. La siguiente parte o la segunda parte del versículo dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ok, de igual manera como cuando Adán y Eva pecan, el pecado, la naturaleza pecaminosa pasa a todos nosotros, cuando Jesús viene y vive una vida justa para todos nosotros y Él muere por todos nosotros, entonces Él imparte ahora a nosotros esa naturaleza. Okay. Si tomáramos el concepto de y el pecado original es de que todos nacemos con la culpa de lo que es el pecado, habría varios problemas con eso. El primero de ellos es lo siguiente. Ninguno de nosotros tendría posibilidad para salvarnos porque todos desde que nacemos somos culpables. Lo interesante es cuando un niño o un bebé nace, ese niño nace pecando. La cosa es no, tiene que llegar a un punto donde comienza a tomar la decisión y entonces comienza a pecar. La otra, Jesús nació como uno de nosotros. Y si eso fuese cierto, entonces tendríamos que decir que Jesús también es, porque él es descendiente de David, de Abraham, que eventualmente vienen de Adán. Y entonces si decimos que lo del concepto del pecado original es cierto, entonces tendríamos que decir que Jesús es pecador y él también necesita un Salvador. Y él no podría ser nuestro Salvador porque él necesitaría un Salvador. ¿Ok? Seguimos analizando. Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, hay lo que es el concepto, por ejemplo, católico de lo que es el pecado original. Entonces, todos nacimos en pecado y todos tenemos culpa y todos nacemos condenados. Ahora, si tenemos ese concepto, entonces tenemos el otro extremo. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de creo que el nombre de ellos son los universalistas. Creo que ese es el nombre, en donde tienen el concepto de que, ¿sabe qué? Jesús vino, vivió una vida justa y de igual manera como por Adán todos somos pecadores, adivine qué, por Jesús ahora todos somos justos. Así que inicialmente por Adán todos nos íbamos a morir, pero alabado sea Dios, Cristo vino y murió por todo el mundo, así que ¿sabe qué? Desde la persona más santa y justa de la vida hasta el pecador más empedernido, Jesús murió por él y se va a salvar también, independientemente de que de que lo haya confesado, de que lo haya aceptado, porque eso es por naturaleza. De igual manera, como yo no decidí nacer con la naturaleza carnal, porque dice, así como en Adán todos mueren, o sea, yo no tomé la decisión, yo quiero la naturaleza de Adán, no, simple y sencillamente no, nos tocó. Así que de igual manera como así nomás nos tocó, en cuanto a la naturaleza de Jesús, que es para darnos vivificación, a todos nos toca, entonces algunas personas dicen, todos entonces se van a salvar. Por un lado vemos un extremo que la Biblia no enseña y después vemos el otro extremo que tampoco la Biblia realmente lo enseña. El siguiente versículo que nos ayudaría un poquito más a constatar eso es Éxodo 32, versículos 31 al 33. Éxodo 32, Éxodo 32,
versículos 31 al 33. Dice Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Eso es cuando Moisés había estado en el monte, hicieron el becerro de oro. Moisés desciende y Dios dice, ¿sabe qué? Los voy a destruir a todos. Y es más, voy a destruirlos a ellos y a usted, de usted voy a hacer una grande nación porque usted me está siguiendo fielmente. Versículo 32 dice, que perdones ahora su pecado. Está intercediendo por el pueblo, pero hay la posibilidad de que Dios no los perdone. Entonces mire lo que dice Moisés. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés había estado siguiendo a Dios. Tiene su nombre en el libro de la vida. O sea, la salvación de Moisés estamos bien. Él hasta estuvo en el monte hablando cara a cara con Dios. El pueblo se había apartado y Dios dice, ¿sabe qué? Los voy a borrar de ellos. Y entonces Moisés dice, no, 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 no. Bórrenme a mí y que se puedan salvar entonces mejor ellos. Mire el versículo 33. Dice el 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, no es el concepto de el pecado original, sino la persona que peca, pero tampoco es el universalista en donde, Jesús murió por todo el mundo, así que todos nos salvamos. Al que peca, ese es al que raeré. Ahora, pero también Romanos 3 nos dice, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que dice eso? Ah, bueno, no lo tengo en la lista aquí, pero creo que con ese sería el que terminaríamos. Vamos a ver dos versículos más antes de que pasemos a este último de Primera de Juan. Primero vamos a ir a Ezequiel 18:20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Explicando este concepto de lo que es el universalismo y o lo que tiene que ver con el pecado original. Dice Ezequiel 18:20, al alma que pecare, dice, esta morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, nosotros no llevamos la culpa de Adán. Heredamos la naturaleza de Adán, pero nosotros somos los que decidimos si pecamos o no. Muy diferente. Tenemos la naturaleza, por ejemplo, una persona puede haber nacido en una familia de la realeza, pero esa persona puede decir, ¿sabe qué? A mí no me gustan ustedes, yo me voy y me voy a vivir con el pueblo. Tiene sangre real, pero vive en pobreza. De igual manera, una persona puede nacer pobre y la familia mantenerse nomás en ese ambiente y uno que nace ahí dice, ¿sabe qué? Yo voy a ir a estudiar, voy a superarme y voy a ser alguien en la vida, se sale de ahí y logra crecer, a pesar de que nació en la pobreza. No porque sus padres son pobres, usted se tiene que quedar pobre. No porque sus padres son pecadores, usted tiene que ser pecador o quedarse en el pecado. No porque Adán pecó y tiene la culpa él de su pecado, quiere decir que usted va a tener la culpa del pecado de Adán. Usted va a tener su culpa relacionado con su pecado. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. El siguiente era Lucas 1:15. Lucas 1:15, que dice, hablando acerca de Juan el Bautista. Hablando acerca de Juan el Bautista, podemos mirar algo que va completamente en contra de lo que es el concepto de lo que es el pecado original, que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra,
dice, será lleno del Espíritu Santo. Ah, qué padre. Pero ¿desde cuándo? Aún desde dónde? El vientre de su madre. O sea, aún antes de que naciera, Juan el Bautista estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Tenía él la naturaleza pecaminosa? Pues sí, porque venía de Elizabeth y de Zacarías, sus padres. Pero lleno del Espíritu Santo, este le va a guiar para que él esté en lo que es el camino de Dios. Y entonces va a estar haciendo lo que es ese balance. Y sabían ustedes que cuando cuando nacemos tenemos automáticamente la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. Cuando aceptamos al Señor y somos bautizados, Dios implanta en nosotros la naturaleza espiritual y entonces ahora tenemos esas dos. Y como mencionamos anteriormente, Jesús cuando Él vino a esta tierra, dice la Biblia, este santo ser que nacerá de ti, o sea, tenía la naturaleza espiritual, pero de igual manera la Biblia dice que Él compartió nuestra naturaleza también. El versículo con el cual concluiríamos el día de hoy, siendo ya las 8:15, rápidamente lo vemos. Primera de Juan, no está ahí en sus notas, pero puede apuntarlo ahí al lado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo con qué objetivo. ¿Con qué objetivo escribe Juan esto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué cosa? Para que no pequéis. O sea, pecar es una opción. Algunas personas dicen, no, pues vamos automáticamente a pecar. No, 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 no. La Biblia nos dice, hijitos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Ahora, como tenemos la tendencia a lo que es el pecado, sigue diciendo, aquí dice y sí, algunas otras versiones dicen, pero si alguno hubiera pecado, o sea, el objetivo es no peque, pero si hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo, o sea, el objetivo es no peque, pero si peca, hay una respuesta, una salida o una solución. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por las de nosotros, sino también por las de todo el mundo. Jesús vino a abrir, bueno, mostrar y abrir el camino por el cual debemos de seguir. El objetivo es de que lo sigamos. Frecuentemente tendemos a agarrar desviaciones de lo que es el camino y nos apartamos de lo que es la voluntad de Dios. El plan de Él, caminemos por ahí. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al hombre que fue restaurado paralítico por 38 años que sanó en el pozo de Bethesda? No peques más para que algo peor no te suceda. A la mujer que fue tomada en adulterio que la llevaron delante de él, cuando los que la acusaban y la iban a apedrear tiraron sus piedras y se fueron, Jesús dijo, ni yo te condeno, ¿qué cosa? Vete y no peques más. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos, esas cosas, lo que escribió en el capítulo 1, dice, eso se lo doy para que no pequen. Pero si hubieran pecado, no se preocupe, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. En cuanto a lo que es la salvación, entonces, tenemos un lugar de donde venimos, pero tenemos una condición en la que estamos, un lugar a donde vamos y todavía falta lo que es la conclusión. Esta sería la primera parte de lo que es este tema de lo que es la salvación. Así que les esperamos la próxima semana para que podamos, Dios mediante, ver el desenlace de esto. Si hay alguna pregunta o algún comentario, les invitamos para que nos lo hagan saber. Para concluir en esta noche, les invito a que, así como estamos, podamos inclinar el rostro para terminar con una palabra de oración. Querido Padre, a esta hora le damos gracias por todas sus bendiciones y especialmente, Señor, por
el don de la salvación a través de Cristo Jesús. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y le pedimos que su gracia pueda ser implantada, instaurada en lo que es nuestra vida, que nos pueda cubrir con su manto de justicia y que, Señor, cada uno de nosotros podamos ser un vivo reflejo de quién usted es. Le pedimos, Señor, que este estudio pueda ser no solamente entendido, sino aplicado a nuestras vidas, que lo podamos compartir y que nuestras vidas puedan ser un reflejo de esto. Al salir de este lugar, que su bendición siempre nos acompañe y que aquellos que nos acompañan a través de las distintas plataformas, que su bendición pueda quedar con ellos también. Estas bondades lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.